Hola chicos, ¿cómo están? Quédense para ver cómo funciona la presión hidrostática cuando hablamos de líquidos en reposo. Pues siguiendo en la línea del análisis de fluidos, ya habíamos visto el tema de densidad, que si no lo has visto pues te dejo el link por aquí. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tema de presión hidrostática. Al hablar de presión hidrostática estamos hablando evidentemente de la presión en líquidos, porque estamos hablando de hidro, ¿sí? Y estática porque se encuentran en reposo o no están en movimiento, no están fluyendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la presión? Si recuerdas bien, la presión era, o se define como la fuerza que se aplica a un área específica, ¿de acuerdo? Entonces, retomando ese concepto de presión mecánica, que ese sería el concepto de presión mecánica, fuerza entre área, nosotros podemos definir lo que sería la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es lo mismo, es la fuerza que se ejerce en un área específica, nada más que cuando estamos aplicando en los líquidos, la presión debe ser perpendicular a las paredes del recipiente que los contiene o de los objetos que se encuentran dentro del líquido. Entonces, definido eso, nosotros podemos saber que la presión va a estar de manera constante en el líquido y de manera perpendicular. Incluso si nosotros pusiéramos un objeto aquí adentro, también se ejercería de manera perpendicular presión sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también recordar, y ya lo habíamos mencionado, lo que es la presión mecánica. La presión mecánica dijimos que era la cantidad de fuerza que se ejerce en cierta área. Esa es la fórmula de la presión mecánica que hemos ocupado o que en algún momento ustedes lo han ocupado cuando vieron toda la línea de mecánica. Pero para calcular la presión hidrostática, la fórmula cambia y será la densidad por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ocupar las dos, puesto que los problemas luego también nos pide calcular áreas o fuerzas, dependiendo de lo que nos diga el problema, y por eso también es necesario basarnos en esta fórmula, porque a final de cuentas, la definición de presión sigue aplicando lo de fuerza entre área, solo que aquí también tenemos y actúa la presión hidrostática. La presión hidrostática está definida por estos tres parámetros que son densidad del líquido, la gravedad, que pues obviamente siempre estaremos en la Tierra, siempre será 9.81 o 32.2 si fuera el sistema inglés, y la altura. No es lo mismo tener una presión en la superficie que hasta el fondo del recipiente. Seguramente les ha pasado que ustedes estando en la alberca, cuando se sumergen pues, en la superficie, pues no sienten tanta presión en los oídos específicamente. Y cuando ustedes se empiezan a sumergir dentro de la alberca, si tratan de llegar hasta el fondo, van a empezar a sentir una presión en los oídos, incluso hasta se les va a tapar o van a sentir como se cierran sus oídos porque hay un cambio de presión significativo, y pues eso ya es un poco de biología que trata de el cuerpo pues de proteger a los oídos, y por eso sienten esa sensación, pero sí se siente una presión diferente. Evidentemente también si nos vamos al exterior, si fuéramos al espacio exterior, conforme fuéramos subiendo también la presión estaría incrementando. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad del líquido también tiene mucho que ver. Entre más denso sea un líquido, ustedes van a sentir pues más masa arriba de ustedes, o el cuerpo va a sentir más masa, y entonces también va a ejercer mayor presión. Entonces, entre mayor presión y mayor altura, entre mayor densidad y mayor altura, la presión va a aumentar. ¿De acuerdo? Pues viendo esto ya teniendo estos conceptos básicos y teniendo las fórmulas, pues es muy fácil resolver un problema. ¿De acuerdo? Lo único que nos quedaría explicar aquí es las unidades de la presión, que para el sistema internacional sería newton sobre metro cuadrado o pascales. Esto equivale a un pascal. Y para el sistema inglés pues tendríamos lo que sería libras sobre pulgada cuadrada, o también podríamos tenerlo, porque pueden tener otra nomenclatura, libras sobre pies cuadrados. La fuerza evidentemente tiene que estar en newtons o en libras para el sistema internacional, el sistema inglés. El área, metros cuadrados, y aquí pues igual puede ser pulgadas cuadradas o pies cuadrados.
La densidad ya habíamos visto que tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico o libras sobre, aquí puede ser pulgadas cúbicas o pies cúbicos. La gravedad pues ya sabemos los valores y pues la altura pues tendrá que estar en metros, pulgadas o pies. Ok, entonces teniendo ya esto ahora sí completo podemos pasar a hacer un ejercicio. Entonces vamos a resolver esto que dice aquí. La presión del agua en una casa es de 160 libras sobre pie cuadrado, o sea, sobre pulgada cuadrada. ¿A qué altura debe estar el nivel del agua del recipiente de almacenamiento por encima de la toma de agua de la casa? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy sencillo. Al no pedirnos fuerza y tampoco darnos área ni ninguno de sus parámetros, esta fórmula en este caso en particular no se usa, solo se va a usar esta de aquí. Datos que conocemos pues es la presión del flujo de agua, o del agua más bien, que está en la casa, o que está circulando o que llega a través de las tomas de agua de la casa. Hay otra cosa que conocemos y aquí se me pasó a decirles que también podríamos tener otra fórmula para el sistema inglés, o más bien con el peso específico, que recordemos que el peso específico a veces es más usado para hacer cálculos en el sistema inglés, que es este caso, y que sería entonces presión es igual a peso específico por altura. ¿Sale? Recuerden que de hecho esto, densidad por gravedad, es peso específico. Entonces, el peso específico del agua son 64 libras sobre pulgada cúbica. Muy bien chicos, ya fui a mis tablas de conversiones y pues ya llegué a que 10.76 pies cuadrados equivalen a 1550 pulgadas cuadradas. Es importante para que podamos hacer las operaciones adecuadas. Entonces vamos a hacer esta conversión, esta de aquí, la vamos a pasar a pies para que se pueda operar. Entonces 160 libras sobre pulgada cuadrada y la vamos a transformar a pies cuadrados. Entonces vamos a hacer el procedimiento que ya sabemos. Si no lo sabes, también hay un video que puedes ir a checar en cualquier momento de conversiones. Entonces hacemos ya la conversión y tenemos que 160 por 1550 entre 10.76 me da 23.048.32 y ahora sí, esto ya está en libras sobre pie cuadrado. Recuerden que hicimos esto porque este de aquí que estaba en pulgadas tenía que estar en pies para que podamos cancelar esta de acá. Y ahora sí, tenemos esta fórmula. Presión es igual a peso específico por H, lo único que tenemos que hacer es despejar a H. Este está multiplicando, pasaría dividiendo, y entonces H, que es la altura, sería igual a la presión entre el peso específico. La presión no las da el problema, pero la que está en pies para que podamos hacer su respectiva operación, que son 23.048.32, entre el peso específico del agua, que es 64. Recuerden que ese peso específico lo sacamos de los valores de densidades. Ya hay una tabla donde hay valores de densidad. Entonces hacemos la operación 23.048.32 entre 64 y nos va a dar que la altura son 360.13 pies. Entonces, si se dan cuenta, pues es demasiado fácil resolver estos problemas. Lo único que hay que tener siempre disponibles son nuestras tablas de conversiones para que no les vaya a pasar lo mismo de a mí, que no la tenía a la mano. Entonces, hay que tener a la mano esa tabla de conversiones porque en estas cuestiones de fluidos y de líquidos y gases, pues pasa mucho que las unidades pues cambian mucho y hay que homologarlas para que podamos hacer esas operaciones. Si no, es imposible hacerlo. De ahí en fuera todo lo demás pues es puro despeje. Entonces espero que te haya servido este video. Si quieres que haga más ejercicios acerca de presión hidrostática, no olvides dejármelo en los comentarios. Dale like, compártelo con tus amigos, reacciona a este video, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.